Hola, muy buenas y gracias por volver a verme en el canal. La verdad que este vídeo no lo tenía ni pensado grabar y me pilló contrapié una de las noticias musicales en Asturias que creo que es un hito, pero histórico de la leche, ¿vale? Ya me veis, me tenéis aquí tirado haciendo historias con flautas, estoy haciendo mejoras con los prototipos que quiero hacer de las nuevas versiones de las flautas. Y resulta que este año, pues ya resulta que estamos aquí, dime la fecha, ya 13 de enero, y tenemos uno de los noticiones musicales a nivel histórico que yo creo que podremos ver en Asturias de largo este año, ¿vale? Así que lo primero, muy buen feliz año, espero que hayáis tenido unas buenas fiestas, me pilláis con la voz también reventada, pasé el norovirus o como se llame esto, me pillé la garganta destrozada, pero bueno, también mola el rollo de ese tono tan grave para la voz, pero bueno, en fin. Quiero enseñaros esta noticia, a ver qué os parece, porque para mí es brutal lo que se anunció estos días en Asturias, y yo creo que pasó un poco de tapadillo, pero a nivel musical en Asturias es bestial lo que acabamos de ver, y lo vamos a comentar con vosotros, y otra vez, pues bienvenidos a mi canal, y sobre todo esta parte de Chalga, la de investigación. Investigación quiere hablar también de investigación del pasado, no solo del futuro, porque el pasado también nos tiene mucho que enseñar. Así que bienvenidos y nos vemos en este vídeo. Vamos a ver esta gran noticia que quiero compartir con vosotros. Un poco pasada ya la resaca navideña y son 2 días después, casi 3 días después del Día de Reyes, me encuentro esta noticia en la radio televisión del Principado de Asturias, ¿no? En este caso en la TPA, en la que hablan que se encontró una flauta del Paleolítico Superior en la cueva de Tito Bustillo. Y ostras, joder, yo me acuerdo que hace unos años había hecho una pequeña investigación para un programa de radio, bueno, cuando tenía la sección semanal de la TPA, que iba todos los martes o jueves a hablar de música. Hicimos un pequeño programa de música paleolítica o música en el antiguo, ¿no? Antigüedad de la música o prehistórica en este caso. Y ostras, que nos acabamos de encontrar una flauta del Paleolítico en Asturias. Es que no somos conscientes de la barbaridad que es esto. Dentro de Tito Bustillo, que nos encontramos pinturas que están datadas de entre el 33.000 al 10.000 a.C., se acaba de encontrar este verano, por un equipo de la Universidad de Salamanca acaba de encontrar una flauta, que por lo que dice aquí ahora mismo la noticia, que por ley no ha salido de la comunidad y todavía sigue almacenada y se está estudiando, sobre todo pues para encontrar la datación concreta y el tipo de qué ave es, ¿no? En este caso, o el hueso del ave que se utilizó para realizarla. Pero estamos hablando de una notición musical espectacular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese principio de la música cuando ni siquiera podíamos datarla, en el sentido de que, imaginaros, si ya no existía escritura, estamos hablando casi de los griegos romanos, ¿no? O egipcios, fenicios, para poder llegar a tener una datación escrita, ¿no? de esa historia que se contaba. En el Paleolítico, pues imaginaros que es cuando tenemos las pinturas rupestres, que aparezca una flauta dentro de esas cuevas, está hablando de que en el 33.000 a.C., entre el 33.000 y 10.000, el ser humano ya utilizaba la música como elemento dentro de la sociedad. Es que es una barbaridad. Esta noticia es para haberla puesto en primicia y estar hablando de ella un día entero, porque es una locura, ¿vale? ¿Por qué es una locura? Porque, por ejemplo, cuando os decía yo que, por ejemplo, el 5 de febrero del 2021, que fue cuando hice el programa este de la música de la antigüedad, obviamente es súper difícil datar todo lo que no quede un reflejo, digamos, por ejemplo, en la música, pues estamos hablando de las notaciones. Cuando Guido d'Arezzo empezó a hacer la notación musical, pues a partir de ese momento se pudo haber quedado un reflejo de la música que se cantaba, aunque no se grabara, había una notación escrita, ¿vale? Todo lo anterior son, con perdón, casi suposiciones, porque aunque podía llegar por tradición oral, sí que se podía llegar por tradición oral algunas canciones, pero ¿cuántas veces se pudo haber cambiado? Imaginaros el juego del teléfono escacharrado, ¿no? ¿Cuántas veces se pudo haber cambiado esa información y no quedó un vestigio histórico en ello, ¿no? Pues claro, que aparezca en la prehistoria. A ver, aparte de las flautas, también existían instrumentos de percusión, ¿vale? Obviamente pensar que eran sociedades humanas que necesitaban interactuar entre ellos. Pues la música siempre fue un elemento que sirvió para interactuar. Hay 2 ejemplos claros. Uno es el baile, ¿vale? El baile siempre existió dentro del ser humano para poder interactuar, pues para tener un día
una noche o lo que fuese, un momento especial para poder compartir con el resto de compañeros, ¿no? La música siempre estuvo ahí. O si pensamos ya en algo más cercano a lo que es, por ejemplo, la maternidad, las nanas, o añadas en asturiano, vienen datadas desde hace muchísimos años en todas las culturas, que es una forma de poder dormir a los niños, de poder transmitir seguridad, de poder transmitir esa certeza de que tu madre está contigo y tú puedes dormir tranquilo, ¿vale? Pues hay que entender que la música es más allá que simplemente el hecho de una cultura mínimo, es que comparte y lleva hasta toda la historia de la humanidad dentro de ellas, que es una barbaridad lo que estamos hablando de esta noticia, ¿vale? Y sobre todo porque mirar aquí. Dentro de la música, la prehistoria, sobre todo, me acercaba a que, por ejemplo, en cuevas de Alemania en el 2009 se encontraron, pues, por ejemplo, el que se cree que es el instrumento más antiguo de la historia de la humanidad, que es una flauta de hueso de buitre, hallada en Alemania, al lado de una Venus prehistórica. Mirar que ya tenemos otro elemento cultural, que es las Venus, la adoración a la madre tierra, la adoración a las madres por ser las dadoras de vida. La cueva de Hohenfels, pues resulta que es una flauta que, bueno, se realizaron copias, incluso se puede escuchar ese sonido que emitía la flauta y se puede, pues, tratar de entender o reconstruir una reinterpretación de lo que podían tocar con ella, ¿vale? Nunca sabremos cómo tal, pero al poder reconstruir esa flauta podemos tener una idea de cómo sonaba. Esta flauta tallada es de hace más de 35.000 años, ¿vale? Ostras, no nos lleva muy al día. Me refiero que estamos en ese margen, 33.000 al menos. Habrá que ver cuando se date, ¿no? En este caso era de huesos de buitre, no sabemos qué tipo de animal está en este caso, o de ave en este caso, pero ya vemos que hay correlación. Estamos hablando de Alemania, en el prehistórico, pensar, bueno, claro, es que imaginaros, vemos el mundo actual como si fuese algo que hubiese existido toda la vida, pero realmente en periodos históricos igual es una décima de segundo de todo lo que existió el ser humano, ¿vale? Entonces estamos hablando de épocas en la que un hombre en Alemania, yo creo que en la vida podría llegar a Asturias en su propia vida. Sí que podría llegar con sus descendientes, pero no él no es mismo. Por eso es lo gran importante de estas noticias. Incluso de la flauta de Hohenfels, a ver si lo copio y lo veo bien para que lo veáis. Lo tenemos aquí. Hohenfels. Vaya por Dios, esto de manejar. Mirar. Bueno, en este caso es la Venus, la veis aquí, que es la Venus que se comentaba, y aquí está la flauta, ¿vale? Flauta súper sencilla, una boquilla muy rudimentaria, y en este caso pues hay 5 agujeros, uno por detrás que no se veía y estos 4, ¿vale? Pues hay reconstrucciones de esta flauta, sobre todo pues para poder entender cómo podría llegar a sonar este sonido, como cómo podían haberlo utilizado ellos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se dedica a este tipo de reconstrucciones, y la verdad que es una pasada que a día de hoy sigamos descubriendo estas cosas, ¿vale? Si seguís pensando que el ser humano sigue sabiendo de todo en esta vida, coger esta noticia y olvidaros. A día de hoy acabamos de descubrir una flauta de hace casi 33.000 años, que nadie sabía que estaba allí, que apareció ahora. Entonces me refiero que al final podemos reconstruir hasta nuestro pasado. Es increíble. Para mí es la noticia musical de este año, de lo que llamamos de año, perdón por la tos que me emociono. Es la noticia musical más gorda que llevamos del año. Y yo os digo, la quería compartir con vosotros porque no fue una noticia muy seguida, pero me parece bestial. Y si en algún momento sale las medidas y me dejan poder hacer una reconstrucción de esta flauta, os digo que, me cojo el 3D y me hago una reconstrucción de la flauta de Tito Bustillo como Dios manda, ¿vale? Pues nada, encantado de poder compartir con vosotros esta noticia. Os digo, me pilláis en mitad de la noche haciendo aquí todas estas historias con el PLA, el diseño 3D, que estoy pegándome con todo esto, y me pareció brutal esta noticia que la había leído hace un par de días, y dije yo, hostia, tengo que hacer un vídeo de esto sí o sí, porque me parece bestial. ¿Vale? Ojalá podamos compartir con vosotros esta flauta y que podáis incluso llegar a tocarla, una reconstrucción, obviamente, pero que podáis ver que al final esta historia de la música nos trasciende al ser humano, trasciende al hecho de que es algo que va implícito en la cultura. Vale, pues nada, muy buen feliz año. Yo voy a seguir con mis historias, vamos a seguir con los vídeos, con las canciones, con todo lo que tenemos que montar. Y nada, para mí es un placer poder compartir noticias como esta y todas las que vendrán, espero que este año. Así que un abrazo muy fuerte a todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.